George Edward Moore es el menos conocido de los tres representantes de la llamada Trilogía de Cambridge, que integra junto a Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. Sin embargo, en su momento, fue el autor más vendido y alabado por intelectuales y artistas británicos, lo que le convirtió en enormemente influyente a lo largo del siglo XX, sobre todo en ética, en todos los países de habla inglesa. George Moore y Bertrand Russell, que eran aproximadamente de la misma edad, fueron además los iniciadores del movimiento filosófico contra el idealismo que imperaba en Gran Bretaña a finales del siglo XIX. A ambos se les considera los primeros representantes del neorrealismo inglés de principios del siglo XX. Los dos fueron iniciadores de la corriente analítica con su interés por el análisis de los problemas del lenguaje. Igual que se dice que Russell fue una gran influencia en el primer Wittgenstein, el del Tractatus, Moore centró más su interés en el análisis del lenguaje natural, por lo que es considerado como antecedente claro del segundo Wittgenstein, el de los juegos del lenguaje. En este vídeo vamos a explicar los puntos más relevantes e influyentes del pensamiento y sobre todo el enfoque de Moore, su crítica al idealismo, su teoría del sentido común y su teoría ética, con su propia versión de la falacia naturalista. Todo ello en el marco de su análisis del lenguaje. Así veremos en qué consiste este. Moore se inició en filosofía en el idealismo, ya que le dieron clases tanto MacTaggart como Bradley, representantes del idealismo británico del siglo XIX. Pero rápidamente pasó a ser crítico con el idealismo. Su crítica principal se encuentra en un artículo que publicó en la revista Mind en 1903, titulado La refutación del idealismo, y en ella ya utiliza su análisis. Básicamente la crítica se centra en el hecho de que el idealismo que él llama moderno, ya que se refiere a autores de los siglos XVII, XVIII y XIX, se basa en afirmar que la realidad es espiritual. Considera que esta aceptación, en concreto la del siglo XIX, está fundada en la frase de Berkeley, esse es percipi. La frase, según Moore, se interpreta como si percipi significase no simplemente percibir, sino ser experimentado en el sentido de ser pensado. Esta interpretación tan amplia del término percipi le lleva a decir que todo el idealismo moderno se puede basar en la frase esse es percipi. Al estudiar el significado de la frase para analizarla, Moore considera que los que la aceptan conectan de manera necesaria los dos términos. Aceptar esto es sostener que el objeto o contenido de la sensación que se percibe no se puede distinguir de la propia sensación, y esto es falso. Tener una percepción y saberlo o conocerlo es ser conscientes de la misma, pero una cosa es nuestra conciencia que piensa que tiene la sensación y otra, muy diferente, la sensación. Nuestra conciencia y el objeto o contenido que está en ella son dos cosas distintas. Si alguien nos dice que la existencia del azul es al mismo tiempo la existencia de la sensación del azul, comete un error y un error autocontradictorio, pues afirma o bien que el azul es lo mismo que el azul con la conciencia, o bien que es lo mismo que la conciencia. Dice, parece que así no se sale de la esfera de la subjetividad, pero esto es falso, porque cuando se tiene una sensación, ya no se está en el sujeto, se tiene una sensación de algo externo al sujeto.
Meramente tener una sensación es estar ya fuera de ese círculo, es conocer algo que es tan real y verdaderamente como cualquier cosa que haya conocido jamás. No es una parte de mi experiencia, dice. Moore considera así que tener sensaciones es aceptar la experiencia, no dudar de que hay cosas materiales. El idealismo considera que la realidad es espiritual y no material, y es esto lo que Moore refuta. Moore aplica su propio enfoque al problema sujeto-objeto, en el que encontramos elementos precursores de los problemas que se plantearan los neopositivistas del siglo XX. Aquí es donde se encuentra su teoría del sentido común. Muchas veces, piensa Moore, los filósofos se enredan con problemas que la gente que no es filósofo no tiene. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nadie dude de la existencia del mundo exterior? Dice en una conferencia recogida en sus escritos filosóficos: puedo probar ahora, por ejemplo, que existen dos manos humanas. ¿Cómo? Levantando mis manos y diciendo, al hacer un cierto gesto con la mano derecha: he aquí una mano, y a continuación hacer un cierto ademán con la izquierda, y he aquí la otra. Y si al hacer esto he probado ipso facto la existencia de cosas exteriores, pueden ustedes ver que a continuación puedo hacerlo de muchas formas. No hay necesidad de multiplicar los ejemplos. Esta teoría del sentido común defiende tres proposiciones generales que todo el mundo da por supuestas: que en el universo existen un enorme número de objetos materiales, que en los hombres existen actos de conciencia como ver, oír, recordar, sentir, soñar, pensar, y que todos creemos que conocemos un número de detalles sobre objetos materiales y actos de conciencia pasados, presentes y futuros, dice en los escritos filosóficos. Moore no se queda simplemente en esto, sigue analizando. ¿Qué hago cuando veo mi mano? La percibo. Tengo una serie de datos sensibles, como les llama. Distingue entre sensación y dato sensible. La sensación es lo que captan los órganos de los sentidos: colores, olores. El dato que nos proporciona lo que se percibe es el dato sensible. En este caso, piensa Moore, parece que sí tiene sentido el preguntarse si las sensaciones y los datos sensibles existen cuando no son percibidos. Porque, se plantea, cada persona puede percibir sensaciones o datos sensibles no exactamente iguales. Esto es bastante claro con los olores o las sensaciones del gusto, pero también con la vista y el oído. Muchas veces la percepción visual depende de la posición o momento en el que se esté. Así pues, la pregunta válida es: ¿cómo es realmente el mundo exterior? Pero por lo que Moore es más conocido es por su ética y su falacia naturalista o crítica de los sistemas morales, que sigue la estela de Hume. Sus ideas en ética están recogidas principalmente en sus Principia Ethica, libro también de 1903, que tuvo muchísimo éxito y fue objeto de comentarios muy positivos por miembros destacados del grupo de Bloomsbury, como Lytton Strachey y el marido de Virginia Woolf, Leonard Woolf. La ética es la rama de la filosofía que pretende saber cuál es la naturaleza del bien para poder averiguar qué conductas del ser humano son correctas o buenas. Lo que centra la atención de Moore es saber si se puede definir qué es el bien. Dice en sus Principia Ethica: mi asunto es solo con ese objeto o idea a los que yo creo, con razón o erróneamente, que se refiere generalmente la palabra. Lo que quiero descubrir es la naturaleza de ese objeto o idea. Así se debería poder definir el bien. Pero la noción de bien es demasiado simple, piensa Moore, como la de cualquier color, y estas nociones simples son indefinibles
y por tanto soy incapaz de cualquier definición en el sentido más importante de esa palabra, dice. Moore piensa que al no poder definir bien, lo que se hace normalmente es sustituir este término por otro que la persona que hace la sustitución cree que es bueno. Por ejemplo, el bien es el placer, la belleza, el amor, la virtud. Pero esto es una falacia, porque placer, amor, virtud no son exactamente el bien. El bien no es una cualidad natural, no está en la naturaleza de la cosa, sino en la creencia que la persona tiene de lo que parece bueno. La falacia es el fracaso en distinguir claramente esa única e indefinible cualidad a la que queremos significar por bien, dice. La falacia naturalista de Moore es algo diferente a la cuestión del ser y del deber ser de Hume, a la que se ha llamado también falacia naturalista. Según Hume, el bien es algo que se determina por el sentimiento. Depende de lo que le guste o no a una persona. Pero como la ética es una cuestión normativa, el bien tiene que ver con el deber. Sin embargo, no se puede basar el deber, que es algo universal y necesario, en algo subjetivo y contingente. Esto es a lo que Hume llamó cuestión del ser o deber ser, a la que se llama también por esto falacia naturalista. Es decir, se comete un error por convertir algo que es bueno para alguien o le parece bueno a alguien en algo bueno para todos, ya que la ética se basa en el sentimiento y este es contingente. La falacia naturalista de Moore consiste en considerar al bien como algo no natural, no definible, no inherente a algo natural. Así, en definitiva, la noción de bien para Moore es una creencia subjetiva, también contingente, que no se puede convertir en una norma universal y necesaria. Ambas falacias, la de Hume y la de Moore, lo que hacen es subrayar cómo, en ética, se convierte un es en un debe de forma incorrecta. Las tesis principales de los Principia Ethica de Moore son: la ética consiste en estudiar qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno es una cualidad no natural y no definible. Identificar el bien con el placer, la belleza o el progreso es incurrir en una falacia naturalista. Lo único bueno no pueden ser los intereses de una persona. Así, buscando un criterio objetivo, Moore concluye que una acción buena debería ser la que tuviese los mejores efectos, pero esto resulta que no se puede averiguar, ya que los efectos pueden extenderse mucho a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no podemos determinar jamás cuándo una acción es correcta o buena, por lo que Moore se refugia en que debemos seguir las normas aceptadas mayoritariamente. Moore pretendía encontrar resultados objetivamente aceptables a través del análisis lingüístico, pero al ser su primera conclusión que no se puede definir el bien, ha sido considerado como gran valedor del emotivismo en ética. Él nunca rechazó las críticas en este sentido. Justo, erróneo, deber, tal vez tengan solo un significado emotivo, y en tal caso, lo mismo puede decirse de bien. Me siento inclinado a pensar que esto es así, y no sé hacia qué lado me inclino con más fuerza. Parece que estas dudas son típicas de Moore, que aceptaba las críticas de buen grado. En realidad parece que siempre estuvo más interesado en las preguntas que en las respuestas. La influencia del pensamiento de Moore es muy profunda en toda la filosofía analítica,
incluso en aquellos autores que se dedican a la ética o la teoría política. Así, analizar el significado de las proposiciones y evitar encadenamientos lógicos erróneos. O analizar cuál es la percepción más simple que se puede tener y el dato sensible más básico. Influyen en el neopositivismo. Y en ética y teoría política, la filosofía analítica parte de la aceptación tácita de que el bien no se puede definir y por tanto hay que recurrir a convencer a una mayoría con argumentos prácticos o persuasivos que tiendan un puente entre sentimientos o razones particulares y ese no definido bien común.